semana pasada la pastora nos tocó acerca de los 12 apóstolos de Pedro, pero hoy vamos a hablar un poquito más del liderazgo de Pedro. Recuerden que todos los datos que estamos tomando los estamos tomando del libro 12 hombres comunes y corrientes. Cómo el maestro formó a sus discípulos para la grandeza, escrito por John MacArthur. Les cuento que para mí ha sido una gran sorpresa encontrarme con esta lectura, porque no solamente es cómo Jesús escogió a sus 12 apóstoles, sino cómo a través de las lecciones de vida, cómo a través de las formas en las cuales Él les fue llevando poco a poco durante esos 3 años de convivencia, formó a cada uno de ellos. Los formó como líderes, los formó como esos mensajeros en su reino. Y he visto que estas lecciones no son solamente para los apóstoles, estas lecciones son para nosotros, son unas lecciones de vida para que nosotros podamos entender un poquito más el propósito que tenemos en este camino, en la vida. Y realmente cada vez que uno va leyendo un poco más, va descubriendo muchas cosas que de pronto uno en la lectura de la Biblia las pasa por alto, no les pone atención, y ya cuando se profundiza un poquito uno empieza a entender muchas cosas. Entonces, el tema de hoy es sobre Pedro. Continuamos con Pedro, pero lo vamos a ver con una mirada diferente. El autor aquí nos enseña a ver a Pedro no como ese hombre que siempre hemos visto, que era un hombre terco, que a ver, ¿quién me dice cuáles son las características de Pedro? ¿Quién estuvo los 8 días? Pastora, Pastor, como que no hubo nadie hace 8 días ni vieron la grabación. eso veo. Bueno, digamos que nadie vio, ninguno vimos la grabación, pero alguno de ustedes sabe cuáles son las características de Pedro. ¿Quién me puede decir características de Pedro? Eso, pues, bueno, es apasionado, muy bien. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dentro de lo que se vio hace 8 días, vimos como un, un personaje un poco temperamental que se cambió a raíz de que Dios le cambió el nombre y le cambió su naturaleza. Un hombre, digámoslo así, como un poco llevado de su parecer, porque no le creía, o sea, digamos que al principio mm, poco creía que pudiera haber ese milagro donde hubo la, digámoslo así, como la lluvia de peces o el milagro de los peces cuando Dios le decía que tirara como la atarraya, ¿sí? Un hombre que también, digamos que se caracterizó por amar mucho a Jesús, pero que también, digámoslo así, en el momento de la prueba también lo negó. Hasta ahí me acuerdo, pastor. Gracias, Lupe. Muchas gracias porque
Nos haces un recorderis, sí, de todas las situaciones que vivió Pedro. Voy a poner publicidad. Por acá nos dice Luisa Fernanda que bien, era impaciente, agresivo, inconstante, se rendía. Por aquí me dicen que es apasionado, tiene fe, es arrepentido. Ah, no, perfecto. Pero entonces, el día de hoy lo vamos a ver con otros ojos, con los ojos que Jesús lo veía, porque lo más seguro es que esos son los ojos con los cuales lo vemos nosotros. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Como un hombre impaciente, agresivo, inconstante, impulsivo, determinado. Era un hombre apasionado y eso lo llevaba a ser un líder. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de ese liderazgo y de las características que podemos ver en Pedro, pero también las podemos ver en muchos de nosotros. Este estudio me ha parecido muy interesante porque Dios de todas maneras nos va formando, va tomando nuestras características y nos va llevando a ser esos líderes que Él necesita. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros primero somos líderes de nuestra casa. Muchos de nosotros pretendemos ser líderes, grandes líderes y, digamos, ejercer un ministerio, puede ser de niños, de jóvenes, de una iglesia muy grande, pero no se les olvide cuál es el primer ministerio. El primer ministerio es nuestra casa, nuestra familia. Y todo esto que estamos viendo nos va a servir para poder ejercer ese liderazgo en nuestro hogar. Después de que usted es líder en su hogar, usted puede ser líder en muchas situaciones, pero por el contrario, uno como pretende ser líder de unas cosas, de unos ministerios muy grandes, cuando ni siquiera es líder en su propia casa. Entonces, empecemos por tener en cuenta que si somos unos buenos líderes en nuestro hogar, el Señor nos va a entregar. Cuando dice la palabra que como cuando somos fieles en lo poco, Él nos da mucho más. Entonces, primero nuestro hogar. Entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Entonces, miren lo siguiente. ¿Cuál es la materia prima que hace a un verdadero líder? Hay una discusión permanente entre si los líderes nacen o se hacen. ¿Ustedes qué opinan? Yara dice que se hacen. Hay otra persona. Carito nos dice que las dos. Jacqueline nos dice que los dos. Heidi dice que Dios los capacita. Bueno, eso está muy bien. Gracias por la opinión. Es que a mí me gusta es que participemos todos porque así no me duermo. Entonces resulta que vamos a ir al Salmo 139, 13, 16. Dice lo siguiente. ¿Quién me quiere leer? Amén. Amén, Heidi, gracias. Salmo 139, del Del 13 13 al al 10. 16. Sí, señora. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre.
Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Gracias, Heidi. Bueno, ¿qué nos indica eso? Efectivamente que el Señor nos forma y nos da ciertas características. Yo soy de los que creen que en gran manera el líder nace. También puede ser que se vaya haciendo, pero más cuando una persona tiene las características de nacimiento, lo que hace a través del tiempo es que se va formando, se va puliendo. Y eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Lo fue puliendo a través de las circunstancias, a través de todo lo que Pedro vivió, él lo fue puliendo, lo fue puliendo y lo fue convirtiendo en ese gran líder, porque cuando Jesús lo llamó, ya él tenía la claridad de quién iba a ser Pedro. Ustedes saben que Jesús es Jesús. Pero entonces, ¿cuáles son esas características para Pedro ser un buen líder? Y esas características también son aplicables a nuestra vida. La número uno es la curiosidad. ¿Qué nos dice el escrito sobre la curiosidad? Nos dice que es aquel, empecemos por los niños, que quien tiene alma de líder, tiene un buen prospecto de líder, es ese niño preguntón, ese niño o esa niña que todo lo quiere saber, que es mejor dicho, ¿y por qué? Aunque todos los niños tienen una etapa del por qué y preguntan mucho, hay unos que son exagerados. Y esa es una gran característica de los líderes. Los líderes son, tienen ese grado de curiosidad altamente desarrollado. Todo lo contrario, aquellos que son cómodos, que son resignados, conformes, esas personas no son líderes. El líder es aquel que desde niño tiene esa curiosidad insaciable. El conocimiento, recuerden que hay una frase que dice, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces aquella persona que busca saber más, que busca tener el conocimiento, a la final lo que va a obtener es poder, porque como tiene todo este conocimiento, eso le da un punto más alto que a muchas otras personas. Miren, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Pedro era el más preguntón. Pedro era el más preguntón de todos. Y cada que uno escucha algo de Pedro, Pedro está haciendo una pregunta. Por ejemplo, en Mateo 15:15, ¿quién me dice Mateo 15:15 qué dice?
Amén. Mateo 15:15. A ver, Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. gracias, Juliet. ¿Qué está haciendo ahí? Preguntando. O sea, esto viene desde más atrás, porque Jesús les estaba explicando que lo que unas personas se contaminan no es con lo que comen, sino con lo que sale de su boca. Entonces, ahí es cuando Pedro le dice, por favor, explíquenos, por qué la gente no se contamina con lo que come. En Lucas 12:41, quién me lo lee? Ahí hay lista en la Biblia que hoy vamos a mover la Biblia. Amén. 41, ¿cierto, pastor? Sí, sí. Pedro preguntó, ¿Qué hizo Señor, Pedro? preguntó, Preguntó. Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Listo. Mateo 18:21. Leo, Claro que sí. Mateo 18:21, ¿cierto? Sí, señor. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué hizo? Señor, ¿Qué le hizo? preguntó, Ah, listo. Sí, termínala. Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Solo Gracias, sí. Heidi. Ok. No, lo importante es la acción que está sucediendo ahí. Mire, Pedro era un preguntón. Esa que acabamos de decir que era una característica de quién? De Pedro. De los líderes. De los líderes. El líder quiere saber y tener el conocimiento. Un buen líder no es aquel que traiga entero. Un buen líder es aquel que siempre quiere saber más para poder tener la información clara y saber qué hacer con ella. Un buen líder siempre va a estar ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Si no sabe, lo averigua. Si no sabe, está. Ahora nos queda muy fácil porque ahora tenemos internet, tenemos muchas ventajas. Hace muchos años, cuando yo era niño, joven, era muy difícil porque si uno no iba a una biblioteca, no había cómo averiguar uno nada. Uno casi siempre, para hacer una investigación, una pregunta y resolverla, tenía que irse a una biblioteca y a poder recibir los pocos libros que había. Ahora es muy fácil porque ahora usted coge su celular, coge su computador y hace la pregunta y ahí llega la respuesta. Lo importante es hacer preguntas correctas, preguntas que sepamos que van a tener una buena respuesta. Segundo, un buen líder tiene iniciativa. Porque Pedro se sabe que tenía una buena iniciativa, porque Pedro era impulsivo, tenía mucha ambición. Es un hombre con mucha energía. Porque, porque es bueno tener de nuestro lado un líder que sea enérgico, que sea impulsivo. ¿Quién me dice? Yo creo que porque eso también motiva, esa Por, energía como que
arrastra y le permite también a las personas seguir ese líder y convertirse en también en líderes. De ahí también mi posición de que también se hacen. Correcto. Muy bien, Juliet. Así es. Una persona que es líder es una persona enérgica, una persona que siempre está en movimiento, que usted no la dé quieta, que siempre desborda energía. Por eso esa frase que dice, es mejor atajar que Ajá. empujar, porque es real, porque una persona que no tenga energía, que toda hora sea, "Ay, qué pereza, no, vamos a hacer tal cosa, no, pero es que no, más bien mañana". Ese es el caso de un buen líder o una buena líder. Son personas demasiado enérgicas que siempre están con la disposición, que siempre van al frente, que siempre van adelante, que van siempre sin pereza, que siempre están dispuestas. Dice lo siguiente. Vamos a ver cómo Pedro era ese hombre impetuoso y ese hombre que siempre no la pensaba para reaccionar. Pero si nosotros lo vemos de nuestro lado, con nuestro punto de vista, vamos a decir, no, es que ese Pedro no era sino acelerado, no era sino reactivo, pero como estamos viendo a Pedro desde otro punto de vista como líder, vamos a ir a Lucas 22:47, por favor. ¿Quién me lo lee, por favor? Bueno, mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Sí, Sigo, adelante, pastor. adelante, claro. Dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, peleamos, trajimos las espadas, y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Ahí listo. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre que le cortó la oreja al discípulo? Pedro. Pedro. Tenía que ser Pedro. ¿Cómo les parece que leyendo acerca de este episodio, dice que más o menos los romanos, cuando salían a hacer este tipo de acciones, como era detener a alguien, más o menos eran unos 600 soldados. Entonces Pedro no ni siquiera miró cuántos habían, porque dicen que venían soldados con espadas y mucha gente con palos, y el único que hizo fue sacar su espada y cortarle la oreja al pobre Malco. Se llamaba Malco el hombre al que le cortaron la oreja. Pero ¿qué nos indica eso? Que era una persona impulsiva. No pensaba Correcto, para actuar. correcto. Miren, si nosotros lo vemos por el lado malo, no, pues es impulsivo, es mejor dicho, eso es una cosa horrible. Ese hombre no piensa para actuar. Pero si lo vemos
por el lado que lo estamos viendo el día de hoy, fue el único que trató de que a Jesús no se puede sacar la cara por Jesús, por su líder, por decir, no, pues cómo se lo van a llevar. ¿Por qué? No le importó la cantidad de soldados que habían, no le importó que venían a hacer algo que no era correcto, sino que él en su convicción dijo, no, yo no lo voy a permitir. Miren entonces cómo ese liderazgo visto de una buena manera es lo que muchos no tenemos, porque si muchos estuviéramos en esa situación, vienen 600 por Jesús, pues que se lo lleven, ¿qué más vamos a hacer? No hacemos absolutamente nada. Miren la acción y la reacción de Pedro. Pedro fue el único. Él no hizo lo correcto. Pues sí, le cortó la oreja al pobre Malco, el pobre Malco que quedó como un pocillo. Bueno, pocillo decíamos en mi época, los que le faltaba una oreja, pues para que sepan. Pero al pobre Malco le fue bien porque tenía quien le pegara la oreja y fue Jesús. Jesús lo podemos ver en Lucas 22:51. ¿Qué pasó ahí? Ahí adelantico. Jesús dijo, basta, y lo tocó la oreja y lo sanó. Ahora vamos a la tercera característica, el compromiso. Los líderes siempre están en el centro de la acción. El líder llama a otros con su actitud. Y el verdadero líder va adelante en la batalla. Miren, vamos a ir a la escena de la barca. Y muchos, ¿ustedes qué me pueden decir de la escena de la barca? Así, sin que vayamos a lo que yo les voy a decir, que se nos ha dicho siempre la escena de la barca. Esta la encontramos en Mateo 14:26. ¿Quién me la lee, por favor? Amén. Amén. Mateo 14:16. Sí, por favor. Mateo 14:16 dice. 26. 26, listo. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Sigo? Sí, por favor. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Listo, ya, listo. A ver, miremos la escena. Van en una barca, van todos ahí. Y adivinen, se les apareció Jesús en medio del charco. ¿Qué dijeron todos? Es un fantasma.
¿Cómo quedaron todos? Asustados. Aterrados, asustados. Claro, todos nos vamos a... No, yo les digo que donde a mí se me aparezca Jesús en medio de la nada, encima, uno como queda, uno dice, no, esto no puede ser, esto es imposible. Pero ¿quién fue el único que actuó? ¿Quién fue el único que respondió? Pedro. Pedro. Miren, tradicionalmente se nos dice que Pedro tuvo miedo y Pedro se hundió y Pedro le faltó fe, porque es que fue el único porque más adelante dice, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces, tradicionalmente, se nos ha dicho que es que Pedro le faltó fe, que es que Pedro no confiaba, que Pedro se llenó de miedo, que Pedro... Entonces, siempre se nos habla con este pasaje acerca de la falta de fe. Pero hoy podemos ver que Pedro fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. Pedro fue el único berraco que dijo, no, listo, hágale, yo me tiro pues a ver. No es sino que Jesús me diga que yo me tire y yo me tiro. ¿Qué demostró Pedro ahí? Acabamos de hablar de algo, de la tercera característica. ¿Y qué hace el compromiso? Que llamemos a otros con nuestra actitud, como líderes. ¿Qué hizo Pedro en ese momento con la actitud que tomó? Pastor motivó a los demás. Correcto, sobre sus compañeros los motivó, les dijo, venga, que si Jesús está aquí, pues que no puedo, venga, bajémonos a ver. Eso hace un líder, motivar, dar confianza, ilustrar. El líder es el que en medio de la batalla siempre va al frente. Miren, los grandes generales de la historia, Alejandro Magno, Carlomagno, todos estos generales se caracterizaron porque iban al frente en la batalla. Eran los líderes de sus ejércitos. Y Jesús era el líder de este ejército que eran 12. Pero hoy nos corresponde hablar de Pedro. Entonces Pedro, a través de su actitud, nos demuestra que sí confió, pero también que fue el único que no tuvo miedo, por lo menos al principio, porque fue el único que dijo, listo, yo me bajo, yo me lanzo. Si no es uno que me diga que yo me baje, yo me bajo. Los otros 11 lo hicieron. Entonces, No. miren que muchas veces hablamos lo contrario a lo que es. Muchas veces hablamos, decimos, no, es que se le faltó fe, es que ese no tuvo la berraquera, ese le faltó, pero resulta que fue el único el único que dijo yo le hago. No, y la otra postura también es real, también le faltó fe, pero hoy estamos es que la pastora me está diciendo aquí que también la otra postura está bien y yo sé que está bien. O sea, es que yo no estoy en contra de lo que se predica ni de lo que, sino que hoy lo estamos viendo desde otro punto de vista. Hoy no estamos viendo a Pedro como ese hombre impulsivo, como ese hombre que era primario, ¿no? Hoy estamos viendo las actitudes de un líder.
podemos ver entonces cómo en esta situación él fue un buen líder, porque fue el único que tomó la iniciativa. ¿Les queda claro? ¿O estoy muy enredado el día de hoy para ustedes? Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a una escena que también le han dado duro al pobre Pedro. Y esta visión no es ni siquiera mía, esta visión es del autor, de MacArthur. Vamos a ir a la escena del juicio de Jesús. ¿Cómo les parece que esto está en Juan 18:15? Vamos a buscarlo. Miren, en esta escena siempre se nos ha dicho que Pedro fue un torcido. Que no, que ese Pedro, ¿cómo les parece que fue que negó a Jesús y que lo negó 3 veces? Entonces, que no, ese Pedro no, es que ese Pedro. Muy bien, yo no digo que no, pero ¿quién me lee el principio? El 15. Amén. Amén. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar ¿a quién? Pedro. A Pedro. Hasta ahí vamos, listo. Entonces, vamos a la escena. Esto es un patio, están ahí un poco de gente, tienen a Jesús detenido, lo están interrogando. ¿Cuántos discípulos fueron a acompañar a Jesús? 2. Correcto. Unos dicen el nombre del otro discípulo porque era amiguito pues de ellos, lo conocían. ¿Y quién más? Pedro. ¿Qué nos indica esto? Pedro. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué nos indica esto? Si, ¿dónde están los otros apóstoles? Se asustaron. Tenían miedo. Bien, 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 Heidi, bien, bien. ¿Qué más? ¿Pedro tenía susto o no tenía susto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Ya, no, es que si es que me gusta la clase a mí me gusta es preguntando, a mí me gusta es participando. Yo digo que sí tenía miedo, pero venció el miedo para acompañar a Jesús. Porque Totalmente, Lupe, totalmente. Estaba muerto de miedo porque sabía, por eso fue que lo negó, porque si decía que era de ellos, ahí sabía que le iban a dar también y le iban a coger a él. Entonces también tenía miedo, pero a pesar del miedo, fue. A pesar del miedo, puso la cara y al menos estuvo ahí a ver qué pasaba con Jesús. Eso nos indica que fue un hombre valiente, un hombre que a pesar de lo que se estaba viviendo en el momento, del susto que tenía, porque imagínense uno, pues usted solo contra el mundo, el amigo, él y Jesús, y el resto, del resto se echaron a perder. Entonces, Jesús no Pedro,
en este instante nos está indicando que fue un hombre valiente, que fue un hombre que por lo menos estuvo ahí tratando de ver qué pasaba, qué podía hacer, pero el resto se echaron a perder. Entonces, la Biblia es muy clara, nos dice que él allí es la escena donde él niega a Jesús 3 veces, pero si lo vemos por el otro lado, fue el único, él y el amigo que estuvieron ahí pendientes a ver qué sucedía. Por lo menos arriesgó a entrar en ese patio lleno de gente que quería matar a Jesús. Entonces eso nos indica que fue un hombre de un buen compromiso, un hombre que tenía ese gran compromiso con Jesús. Y a pesar de sus fallos, a pesar de sus errores, a pesar de sus falencias, siempre estuvo ahí para ayudar. Oiga, y les voy a dar un caso, les voy a dar un tip que me dejó, mejor dicho, me dejó frío. ¿Cómo les parece que pasa lo siguiente? Las experiencias en la vida es un titulito que me encontré aquí adelante. Si quieren lo anotan, es muy importante. Las experiencias de la vida moldean a un buen, verdadero líder. Y entonces, miren, les voy a leer textualmente este dato para aquellos que tienen hijos, porque ahora miren lo que pasa. Recientemente leí los resultados de un estudio sobre todos los jóvenes de los Estados Unidos que han estado envueltos en los ataques con armas de fuego en las escuelas. A través de este estudio se supo que el común denominador entre los que dispararon las armas de fuego es que virtualmente todos ellos son jóvenes, a quienes se les prescribió Ritalin u otros antidepresivos para controlar problemas de conducta, en lugar de ser disciplinados por actitudes inconvenientes y mala conducta. Fueron drogados hasta el estupor, en lugar de enseñarles a comportarse y a enseñarles autocontrol. Los psicólogos les prescribieron droga que les insensibilizan la mente y que solo en forma temporal podrían restringir sus comportamientos rebeldes. Nunca se les confrontó ni se hizo nada con las actitudes provocativas y rebeldes que eran la raíz del problema. Esos jóvenes habían sido protegidos artificialmente de las consecuencias de su rebelión en un comienzo de su adolescencia y perdieron las experiencias de la vida que pudieron haber formado su carácter en forma diferente. ¿Les parece algo que esté sucediendo en este momento o de pronto yo estoy equivocado? ¿Alguien ha tenido casos cercanos de hijos o familiares jóvenes que hayan preferido recetarles algún medicamento para la ansiedad, para el comportamiento y no lo que se nos está enseñando a través del cristianismo? Porque lo que realmente necesitamos es vivir todas esas experiencias duras, difíciles, para poder formar nuestro carácter, para poder, a través de esas experiencias de la vida, poder superarlas. Pero muchos de los padres prefieren llevar a su hijo a que lo droguen, a que le den una medicina para que lo calmen y no enfrentar las cosas
como el Señor nos enseña, a través de su palabra, a través de lo que Él nos da como instrumento, como bases, como situaciones para poder ayudar a estos jóvenes. Así que yo hoy los invito y las invito para que si están teniendo un caso de estos o lo conocen, por favor, le ayuden más. Bueno, por acá me dicen que en un colegio de Medellín el ingreso de clases les pedían firmar a los padres para darles a sus hijos una pequeña dosis. Así es porque preferimos lo rápido, lo que nos saca del paso y ya. Pero a través de esto estamos viendo que las estadísticas son muy claras y el autor nos habla de esas estadísticas y es bueno enterarnos y saber que los problemas hay que enfrentarlos, pero también cómo los vamos a enfrentar. Por último, Giovanni y Carolina, por favor, ¿qué me quieren decir? Pastor, yo quería hacer una opinión frente a lo que usted está diciendo de, pues, de los medicamentos. Yo tengo un hermano, sí, que él toma medicamentos para dormir. Entonces, pues cuando yo me di cuenta de eso, a mí me dio muy duro porque uno conociendo, pues uno sabe que eso es como una ligadura de un vicio. O sea, eso se va convirtiendo en algo esencial como para ellos y eso es como una atadura. Ok, muchas gracias, Carolina. Sí, es importante orar por su hermano y pues que en su momento el Señor pueda ayudarle y pueda sacarlo de esa situación. Muchas veces por desconocimiento, porque no conocemos al Señor, no lo tenemos cerca. Mm, para eso estamos. Para eso el Señor nos pone, por eso vuelvo al principio de lo que estábamos hablando el día de hoy. Nosotros pretendemos ser líderes para muchas personas, pretendemos ser líderes para el pueblo, pero realmente donde tenemos que la familia. Y Carolina, un consejo, ore por su hermano. Es lo primero que hay que hacer. Ore con su mamá, su papá, la familia. Es lo primero que hay que hacer para que el Señor muestre cuál es el camino a seguir. Bueno, por favor, la pastora les va a decir algo. Bueno, espérenme un momento. Por aquí ya, ahí ya no se retumba. Bueno, yo quería compartirles algo también que me parece muy importante frente a este tema y mucho cuidado. Nosotros no es que estemos en contra de la medicación. De hecho, hay que saberla aplicar en el momento, cuándo y cómo tenemos que hacerlo. Porque nosotros tenemos que también entender que hay situaciones en las que las personas tienen asuntos médicos, clínicos, como faltas de alguna enzima, digamos, asuntos de tiroides, asuntos, o sea, que ya son más médicos, clínicos, por composición física, a una vitamina que le esté haciendo falta a la persona. Entonces nosotros no podemos tampoco endemonizar todas las cosas diciendo, no, esto es satanizar las cosas, que todo es llevarlo a los extremos. No queremos esa postura. Para nosotros es muy importante que usted tenga claro que lo que está hablando el texto o lo que está explicando el pastor frente a esto es que en muchos casos, en vez de ejercer una autoridad frente a los hijos, los medicamos.
En vez de enseñarles un camino, los medicamos. En vez de darles bases y fundamentos bíblicos y sólidos, los medicamos. Entonces es mucho más fácil nosotros ir antes de la enfermedad en la prevención que después saber cómo la vamos a curar. Y para eso desde muy pequeños los niños se les siembran bases, fundamentos y semillas importantes de la conducta, de la moral, del respeto, de muchas cosas. Lo mejor es, como lo acaba de decir el pastor, con el ejemplo. Si en casa los niños ven un liderazgo correcto, un liderazgo adecuado, un liderazgo bueno, entonces va a ser muy bueno para los hijos saber que tienen guías. Pero si en la casa desde los padres hay problemas de conducta, los niños después van y se evaden con un proceso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber también ver las cosas desde la manera o la dimensión que el Señor quiere que nosotros la veamos. Cómo yo tengo manejo de esto y cómo yo tengo control de esto. Total, concluyo con que el tema aquí no es evadir, es enfrentar. Y las mejores formas de enfrentar es cuando yo puedo decir cuál es la situación que está llevando a mi hijo a ese comportamiento, a esa conducta. ¿Qué es? Puede ser un dolor, una llamada de atención, puede ser una falta de perdón, un tema donde él realmente tuvo un impacto en su niñez y quedó llamando la atención. En fin, ¿cuál es el problema que lo está llevando a esta conducta? Yara dice, es verdad, a mi sobrino le daban gotas de valeriana con marihuana que para que no fuera tan inquieto, dice, espérenme, yo termino el texto, y se durmiera rápido, pero la ignorancia es tan grande. Entonces evadimos. Puede que lo que el niño esté llamando la atención y necesite tiempo, tenga mucha energía. Y hay algo muy importante con estos muchachos. La mayoría de estos jóvenes son grandes líderes que los quieren oprimir, apacar o apagar, porque realmente tienen el potencial para ser grandes líderes, pero no sabemos enfocarlos y no sabemos darles el enfoque. Ahora, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo médico y clínico de la mano de lo espiritual. No podemos ignorar una situación de la otra. Y nosotros como iglesia apoyamos los procesos médicos, psicológicos y si es el caso psiquiátricos. Pero necesitamos la ayuda y la intervención de Dios en el asunto para identificar por qué estoy llevando a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, a mi mamá o a mi papá a un extremo de medicación. Y si esto yo lo puedo revertir con un tema de sanidad espiritual y de sanidad emocional. Y Dios en su palabra lo dice, que Jesús es quien hace eso. Entonces espero que haya quedado clara la postura. No queremos tampoco ser extremistas, ¿ok? Gracias, pastora. Gracias, pastora. Ya para terminar, iglesia, ¿cuáles son las cualidades de un líder? Y son las siguientes. La sumisión. El líder se debe someter para que quienes lo sigan también se puedan someter. No alcanzo a darles el ejemplo, pero es muy sencillo. Un ejemplo es cuando a Jesús le dicen que debe pagar el impuesto para el templo y él lo paga y se somete a, a los líderes y él en esta ocasión es cuando nos expresa que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sencillamente él es sumiso y hace lo que tiene que hacer. Y es a través de esta sumisión que le enseña a sus discípulos cómo lo deben hacer. En la sujeción, segundo, el líder
debe tener autocontrol, disciplina. Muchos de los líderes tienen problemas con el cólera, con la cólera o las pasiones descontroladas. Miren, es un problema gravísimo de los líderes y es el no saber manejar sus emociones y es desbordarse de tal manera que muchas veces se entra en cólera con mucha facilidad, no se controlan los sentimientos, no se controla el carácter y eso lleva al líder a cometer faltas gravísimas. Es muy importante que el líder tenga sujeción. ¿Queda claro? Y por último, el líder debe ser humilde, porque el verdadero líder es aquel que es capaz de servir a otros. El ejemplo es muy claro. El ejemplo que nos da el libro lo encontramos en Marcos 9:35 y es lo siguiente. Las mesas que ellos usan, nos explicó la pastora en clases pasadas, que son mesas bajitas, que en vez de sillas usan unos cojines. Y en esta escena puntual, Jesús les está invitando a una cena. Pero entonces todos entran y en la casa donde es la cena debía haber alguien dispuesto para lavar los pies de los comensales. Pero en esta casa puntualmente no había quien lo hiciera. Cuando nadie lo hizo, Jesús nos da un gran ejemplo de humildad. Y es allí cuando se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de todos sus discípulos. Y este acto significa que es una limpieza de pecado, una limpieza espiritual. Y es cuando Pedro le dice, no, yo no me voy a dejar lavar los pies. Pero cuando Jesús le explica cuál es el trasfondo de la situación, él dice, no, no, mi bañeme todo, mi láveme la cabeza, mi, mejor dicho, si es así, yo quiero que me bañen. Entonces, yo creo que por esta noche, iglesia, les agradezco mucho, les bendigo. Espero que esta lección del día de hoy acerca del liderazgo nos haya dado un poco más de claridad, nos haya servido para todos. Ojalá seamos líderes en nuestras familias, en nuestra casa. Ojalá seamos unos líderes positivos, no unos líderes negativos. Ojalá podamos hacer las cosas como Dios nos las enseña. Ya la pastora les va a hablar un segundo. Bueno, familia, eh, esperamos que esta palabra haya ministrado. Yo quiero como orar eh, en este momento porque lo que yo más veo en este momento, en este asunto, es que siempre hay que ver la postura siempre, pues desde los dos ámbitos. ¿Qué es lo que el pastor ha tratado de dar como a entender a través de esta enseñanza? Y quiero como afirmarlo. Para nosotros es muy fácil juzgar. Y si bien es cierto, la palabra es muy clara cuando habla de las características de Pedro.
y habla de lo que realmente él tenía como en su personalidad. También es muy importante ponernos en los zapatos de Pedro. Y yo creo que esta postura es bueno, qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro en ese momento, y que no solamente es juzgarlo, es que él trató de darla toda también a su medida, pero es que era tan humano como nosotros. Y quiero que a la hora de la reflexión podamos mirar cómo nosotros no somos malos, pero tenemos tantas fallas. Pedro no era malo, falló. Si vamos a ver en la postura de cuando se puso en el mar y caminó sobre el mar, y dijo el pastor, sí, le faltó fe, falló, se hundió, pero se atrevió y se lanzó, y fue el único que lo hizo. Es como nosotros saber que tenemos todas las formas y posibilidades de fallar como Pedro falló, pero también de admirar. Y hablando de liderazgo, y yo creo que esto me toca mucho, porque a los líderes les dan mucho palo, o nos dan mucho palo. ¿Qué hizo? ¿Por qué no hizo? ¿Y por qué dejó de hacer? Y un palo muy duro, por ejemplo, es si yo hubiera estado en mi lugar, si yo hubiera estado en ese lugar, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso. Muchos quizás han juzgado a Pedro porque negó a Jesús, pero ¿cuántas veces nosotros no lo hemos negado también? Y a nosotros como líderes nos dan durísimo, durísimo, porque si hacemos, porque si no hacemos. Entonces, vamos a decirlo, por ejemplo, en el liderazgo pastoral. Si un pastor tiene un carro bueno, ese pastor es un ladrón. A nadie más se le ocurre pensar que se ganó, tuvo una herencia, que tuvo una forma de un negocio, se ganó un dinero a través de un fondo de inversión. Nadie se le ocurrió pensar que hubo algo más allá. No, el carro del pastor es buen carro, es un ladrón. Nadie se pone en los zapatos de ese líder. Nadie se pone en los zapatos que ese líder también pudo haber tenido oportunidades, como les digo, de negocios, de muchas cosas, o simplemente que también, juntamente como otras personas, tuvo Dios, tuvo ese amor, misericordia, esa bondad, esa gracia y ese favor con esa persona. No, viene el señalamiento, el juzgamiento. Pero si el pastor tiene un carro malo, varado o no tiene, esa iglesia no es próspera, porque ese pastor no prospera. Y ese pastor nada, mire, así como no tiene nada él, ¿qué va a tener la iglesia? Porque es que el que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. ¿Qué nos vamos a arrimar a esa iglesia si ese pastor mantiene más arruinado que hasta ahí? Entonces, son posturas, pero estamos hablando directamente del liderazgo. Uno no puede, lo que uno diga, y parado uno al frente, uno no puede equivocarse, porque es el líder. Y el líder no tiene oportunidad de que pueda fallar y que pueda decir algo malo. El líder no puede tener días malos, ni mal geniados, porque Dios mío, bendito. Mire cómo reaccionó, mire cómo es, mire cómo tal cosa, mire ta. Y ahí es donde nosotros decimos, Dios mío, qué duro esto. Y yo le hablaba a mi esposo en estos días que estuvimos de tantos días de reflexión, recordaba a un amigo que ya falleció, que cometió un error hace 16 años atrás. Le fue infiel a su esposa. 10 años, 16 años atrás. Y su esposa fue la primera que sacó la primera piedra y lo apedreó.
delante de todo el gremio pastoral. Él recibió golpes muy fuertes. Él luego viene la pandemia y fallece. Pero tuvo un tiempo extremadamente difícil. Yo le decía a mi esposo, ¿es en serio que ese varón fue tan juzgado por un error que cometió 16 años antes de su vida? Pero ¿saben por qué? Porque era un gran líder. Y era un hombre de mucho reconocimiento en la ciudad. Y es al que más duro le dieron. Vamos a Jesús. El pueblo judío lo señaló. No hay otro líder más grande que él. No hay otro líder más espectacular que él. Solo Jesús es el gran líder. Y el pueblo judío decía, si él fuera realmente el Mesías, hubiese venido a salvarnos, pero vino fue a humillarse. ¿Les parece poco cómo en su crucifixión el mismo hombre que estaba a su lado se rió de él? Y le dijo, ¿y si usted no es Dios, pues, o el Hijo de Dios, por qué no se baja de ahí? Dándole ideas a Jesús. Y con esto finalizo, porque sí quiero decirlo a todos, con todo el amor y el respeto. Hay decisiones que nosotros como líderes vamos a tomar que ustedes muchas veces no van a entender. Y solo lo van a juzgar. Y sí, nosotros quizás no lo podamos explicar en su momento y después quizás lo entiendas. Pero sabemos que como líderes tenemos responsabilidad y que si estamos tomando una decisión es porque estamos entendiendo el por qué. Así muchos no lo entienden. Y seremos juzgados. Pero hay conocimiento y revelación que nosotros recibimos que ustedes quizás en el momento no la tengan. Y por eso quizás no lo entienden. Pero no por eso, por favor, juzguemos. Y si hay algo que tengan en duda, pregúntenlo directamente. Y si nosotros podemos, se lo vamos a responder en su momento también. Pero no lo juzgue. Coja un teléfono, llámenos y pregúntenos, pastora o pastor, ¿por qué esto es que yo no entendí? ¿Por qué esto que yo no estoy entendiendo? ¿Me explica? Si yo o mi esposo se lo puede explicar, se lo vamos a explicar. Y si no, no hay problema. En su momento lo va a entender. También quiero agradecer y valorar a todos los que tienen un liderazgo en la iglesia, de un nivel de responsabilidad, por todo el amor que han recibido, pero también por todas las formas en que otros les han criticado, porque en su momento también quizás han recibido críticas. Pero hoy la lección más grande que Pedro nos da a través de todo este liderazgo es que un líder va a tener muchos defectos, pero también tiene cosas muy buenas. Y que también vale la pena esperar y mirar la otra cara de la moneda y la postura que van a tener. Y conclusión, para que oremos, les animamos a todos los que hoy han visto como defectos sus defectos y conviértanlo en una gran potencial de virtud. Si usted antes era impulsivo, piense que Dios puede usar y quiere usar eso en un potencial. Piense que si usted, como Pedro, falló, Dios quiere convertir eso en un gran potencial para aumentar su dependencia a Él. Piense que hoy todo lo que puede ser un problema
en su vida, si lo canaliza y lo lleva a Cristo, Cristo puede hacer de usted esa vasija que usted no se imagina que puede ser, porque solo Él lo hace. Pero no va a quitarle a usted lo que es. ¿Y cómo lo va a hacer, pastora? Sencillo. Ojo, Él transforma. Él no cambia, Él transforma. Y cuando digo no cambia, es porque Él toma de tu esencia y la hace mejor versión. Él no te quita lo que tú eres de esencia. Él no me quitó a mí mi esencia. Él me transformó. Él no quitó la esencia del pastor, Él la transformó. Y Él no quiere quitarte tu esencia. Él quiere mejorarla y Él quiere hacer de ti esa mejor versión. Así que con esto, sí, quiero pedirle inclusive a alguien de ustedes que ore. Yo quiero orar por los líderes y el potencial de liderazgo, pero quiero, si ustedes me permiten, si esta palabra habló a su vida hoy, que ustedes cierren con la oración. Pastor, oramos por los líderes de esta iglesia y los potenciales. No, primero oramos nosotros y ya cierramos. Padre, en esta noche te damos infinitas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada encontrado, Señor, cada hombre y cada mujer que han decidido, Señor, levantar su mano y decir, aquí estoy, hago parte de esta comunidad, hago parte de esta iglesia. Señor, yo te pido que cada uno de estas personas, Señor, sean líderes en su propio hogar, sean líderes, Señor, en sus vidas. Señor, nos ha rodeado de grandes personas, grandes hombres, grandes mujeres, Señor, cada uno con una característica distinta, especial. Señor, yo te pido que los tomes en tus manos, los formes, que, Señor, potencialices cada una de las bendiciones que has dado a cada uno. Señor, que nuestras formas de ser sean valoradas y sean resaltadas, Señor, por lo bueno. Señor, te pedimos que quites lo que no te agrade de nosotros. Yo te pido, Señor, que quites todo defecto, toda forma, Señor, en la cual nos hayamos equivocado y todo aquello que nos diste como bendición lo hayamos transformado, Señor, en lo que no es. Señor, yo te entrego nuestro carácter. Señor, te entregamos todo lo que somos para que seas tú formándonos, cambiándonos y haciéndonos, Señor, conforme a tu carácter, Señor. Hoy, más que siempre, Señor, queremos ser como tú. Te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te pido por esta noche de descanso. Te pido, Señor, por cada una de las situaciones de mis hermanos, para que sean resueltas, para que venga, Señor, esa respuesta de tu parte, para que, Señor, no haya sino buenos testimonios, para que aquellos que están pendientes de todo documento, toda acción, Señor, sea resuelta de la mejor manera. Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos infinitas gracias, Padre, por tu misericordia. Quedamos, Señor, en tu presencia. Amén y amén. Iglesia, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere orar o ya nos queremos ir a descansar? ¿Qué quieren? Buenas noches, ¿puedo orar? Hola, Sí, Mayra, decime por favor. ¿puedo orar?
Claro que sí. Bueno, gracias. No, Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, y por tocar nuestro corazón, Dios. Señor, te quiero pedir perdón, Señor, por las veces, Señor, que he sido atrevida, Señor, al pensar, Señor, mal de las personas que te sirven, Padre, de cuestionar, Señor, como si yo fuera juez, Señor. Lo siento de verdad. Y te pido, Dios, que me ayudes, Señor, a ser realmente, Dios, humilde, de entender, Señor, los procesos que otros están viviendo, Señor. Ayúdame, Señor, a tener, Señor, compasión, Padre, y ayúdanos a toda la iglesia, Señor. Realmente ayudarnos los unos a los otros, Dios, y no, Señor, estar, Señor, pendiente, Dios, de lo malo que otro hace, Dios. Gracias, Padre, por esta maravillosa enseñanza, Dios, y por mostrarnos, Dios, de que el perfecto eres tú, Señor. Y gracias porque tú ves, Señor, en nuestras imperfecciones, Señor, algo bueno, Dios, para pulir y utilizar, Señor, para tu reino, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Mayra. Un abrazo de verdad. Gracias por orar y asimismo estamos aquí, Señor, para presentarnos y pedirte que antes de hacer un juicio o de simplemente hablar de nuestra postura o nuestra posición, podamos también ponernos en los zapatos del otro y ver también la postura de los otros. Algo que el Señor me pone mucho en este momento en oración frente al liderazgo es de nuestros padres. Para nosotros tal vez es muy fácil juzgar a nuestros papás, pero no vemos que ellos en la posición de líderes también están librando batallas que quizás nosotros no vemos. Muchos de nosotros juzgamos porque quizás no nos compraron los colores que quisimos, pero no vimos tal vez las necesidades que ellos tenían que pasar o las batallas que ellos tenían que pasar para darnos lo que nosotros tuvimos en su momento. Hay muchas posturas y hay líderes que en el reino se requiere de honra y nosotros simplemente muchas veces no vemos sino lo que está en la parte externa del asunto, pero de pronto en el interno hay mucho que decir, pero que está oculto en el corazón de esos líderes. Y muchachos, yo les animo a que sigan construyendo reino con ese liderazgo. Y un verdadero liderazgo es cuando sencillamente otros te ven y quieren hacer o tener de lo que tú tienes y haces, porque eres esa luz. Pero recuerden que a la luciérnaga la serpiente quiso comerla. Y cuando la luciérnaga vino y le dijo a la serpiente, ¿por qué me quieres comer si yo no estoy dentro de tu cadena alimenticia? Yo no soy tu carnada. ¿Por qué me quieres comer? La serpiente simplemente le dijo, porque tu luz me molesta. Brillas tanto que yo no puedo resistir con eso. Así que también los líderes van a ser muy atacados porque son vistos, pero no importa. Levántate en esta noche y decide seguir brillando. Así las serpientes que se arrastren no puedan con tus alas cuando vuelas y brillas. Hoy nos animamos para que Dios siga formando, como dice Mayra, en nosotros. Y hoy les animo también para que lo que se ha convertido en problemas en sus vidas puedan convertirlos en fortaleza. Las debilidades, Dios las convierte en fortalezas. Señor, te amamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, familia. Recuerden que normalmente es de 7